Napoleón acabó con las conspiraciones interiores en Francia y consiguió durante algunos años mantener a raya a todos los países enemigos de la Revolución. Su gobierno fue del agrado del pueblo, que, aunque no tuvo plena participación en la política, mejoró su situación económica y tuvo garantizados los derechos fundamentales que le dio la Revolución. Sin embargo, el empeño de Napoleón de enfrentarse a toda Europa, imponiendo el modelo político y social de la Revolución Francesa, estaba condenado al fracaso. Eran demasiados enemigos. Napoleón se enfrentó contra todas las potencias absolutistas de Europa y fue derrotado definitivamente en 1815. Tras su derrota, la revolución parece haberse acabado en Francia y en Europa, y durante unos años sus vencedores intentaron volver a imponer el antiguo régimen y el absolutismo como forma de gobierno. Hacia 1799, la Revolución Francesa atravesaba momentos de dificultad. En el interior conspiraban contra el Directorio los partidarios del antiguo régimen y los revolucionarios radicales. En el exterior no daban tregua las guerras contra las potencias europeas enemigas de la Revolución. Esta es la situación en la que un joven militar que se había hecho famoso por sus victorias en Europa, Napoleón Bonaparte, con el consejo de algunos políticos, decide dar un golpe de Estado. Entra con sus tropas en la sala de la Asamblea, la declara disuelta, entre aplausos de unos y abucheos de otros, y asume el poder en Francia ante el clamor y el apoyo del pueblo, que consideraba que venía para recuperar y defender los verdaderos valores de la Revolución. De 1799 a 1815, Napoleón gobernó Francia cambiando varias veces de sistema político y de título. Entre 1799 y 1802, Napoleón asumió el gobierno de Francia con el título de cónsul. Napoleón compartía el poder con otros 2 cónsules, y los cargos se consideraban electivos y temporales. A partir de 1802 y hasta 1804, Napoleón adoptó el título de cónsul vitalicio. Él se convirtió en el único cónsul y ocuparía el cargo de por vida. En 1804, el poder personal de Napoleón aumentó, al igual que su ostentación, y se proclamó emperador de la República de Francia. Cada uno de estos momentos fue apoyado mayoritariamente por el pueblo francés, ya que se convocaron votaciones para aprobarlos y siempre ganaba la propuesta de Napoleón. Napoleón realizó importantes aportaciones al gobierno de Francia. Restableció la paz y el orden en Francia, ello debido a que contó con un amplio apoyo social desde el pueblo más humilde hasta la alta burguesía. Afianzó los principios fundamentales de la Revolución Francesa en sus aspectos más moderados: la igualdad entre los hombres, la defensa de la propiedad privada, la libertad económica, la libertad religiosa. Avanzó en el desarrollo de un Estado moderno. Tal vez la mayor aportación de Napoleón a la modernización del Estado fue la unificación legal. En el antiguo régimen, cada región, a veces cada ciudad, tenía leyes distintas. En 1804 promulgó el Código Civil de Francia, conocido como Código Napoleónico: herencias, matrimonios, contratos, compraventas, relaciones laborales. Y en 1807 el Código de Procedimiento Criminal, unificación de las penas aplicables a cada delito. Con ambas aprobaciones, las leyes pasaron a ser las mismas para toda Francia. Acometió numerosas obras públicas, caminos, puentes, puertos. Esto permitió mejorar las comunicaciones y un mejor funcionamiento de la economía francesa. Firmó la paz con la Iglesia Católica. La Iglesia renunció a reclamar las tierras y bienes que la Revolución le había confiscado y a imponer el catolicismo como religión oficial del Estado. A cambio, Napoleón, por ser la religión mayoritaria del país, les dio un trato especial al comprometerse a pagar los salarios de los sacerdotes. Creó un sistema público, gratuito y laico de enseñanza para que llegaran a los puestos más altos del Estado las personas mejor preparadas y no los más ricos. Y finalmente fundó el Banco de Francia y puso en funcionamiento el franco. Además de las aportaciones internas, uno de los aspectos más conocidos de Napoleón fue su política internacional.
Napoleón manifestó en muchas ocasiones que luchaba contra las potencias enemigas por la necesidad de defender los avances sociales que la revolución había traído a Francia y por extenderlo a los pueblos del resto de Europa. Napoleón se enfrentó de manera permanente a las principales monarquías absolutistas de Europa, Austria, Prusia, Rusia, Dinamarca, que junto a Inglaterra organizaron coaliciones para intentar unirse y derrotarlo. Consiguió derrotarlas en numerosas batallas y obligar a sus reyes a firmar tratados de paz que, sin embargo, duraban poco, pues volvían a atacar a Francia. Napoleón había conseguido tener casi toda Europa bajo su control. En algunos casos incorporó al Estado francés territorios conquistados a los reyes vecinos. Cataluña, el norte de Italia, Holanda, se convirtieron en provincias de Francia. También impuso cambios de gobierno en algunos países ocupados por sus tropas, como en España, donde situó como rey a su hermano José para tratar de imponer un sistema político basado en las ideas revolucionarias. Finalmente, reorganizó el mapa de Europa creando 2 nuevos estados. Unificó estados independientes del antiguo imperio germánico y creó la Confederación del Rin, o Confederación Germánica, y varios estados italianos para crear el Reino de Italia, ambos liberales. Solo escaparon al control de Napoleón Inglaterra, protegida por el mar y por su superioridad naval, y Rusia, demasiado alejada y grande para dominarla, aunque lo intentó. Napoleón llegó a dominar Europa porque era un buen estratega militar, tanto que le permitió obtener numerosas victorias en batallas en las que se enfrentaba a tropas muy superiores en número. Además, contó con la simpatía de los sectores ilustrados de los países que conquistó, que veían el triunfo de Napoleón como una oportunidad de acabar con el antiguo régimen en sus respectivos países. La derrota de Napoleón se debió en gran parte a que Inglaterra, que dominaba los mares, nunca pudo ser sometida por Francia y se mantuvo en guerra permanente. Precisamente fue el intento de Napoleón de asegurarse el control de toda Europa para dejar aislada a Inglaterra lo que provocó que interviniera en demasiados frentes, desde España hasta Rusia, siendo imposible salir victorioso de todos ellos. Las dificultades militares para Napoleón comenzaron en España, país en el que había impuesto a su hermano José Bonaparte como monarca constitucional. El pueblo español se negó a aceptar esta imposición y se inició una guerra de guerrillas que supuso para Francia una sangría continua de hombres y recursos. Además, en España desembarcaron tropas inglesas que ayudaron a los españoles a derrotar a los ejércitos de Napoleón. Al tiempo que la situación en España empeoraba, Napoleón se embarcó en la locura de invadir Rusia para obtener su rendición y conseguir que no comerciara con Inglaterra. Aunque llegó hasta Moscú, tuvo que iniciar una retirada en pleno invierno que acabó con enormes bajas. Se estima que en la campaña de Rusia murieron alrededor de 570.000 soldados franceses. Las dificultades y bajas en España y Rusia fueron aprovechadas por el resto de países que se unieron para volver a declarar la guerra a Napoleón. Finalmente no pudo hacer frente a tantos enemigos y fue derrotado en la batalla de Leipzig, Alemania, 1813. El 11 de abril de 1814, Napoleón firmó su rendición y su renuncia al gobierno de Francia, tras lo cual fue desterrado a la isla de Elba, en el Mediterráneo. Las potencias aliadas que habían derrotado a Napoleón pusieron en el trono de Francia a Luis XVIII, hermano del asesinado Luis XVI. Sin embargo, Napoleón consiguió escapar de Elba y recuperar el poder por un breve plazo de tiempo que se conoce como el Imperio de los 100 días. Volvió a reunir un potente ejército, pero tuvo que enfrentarse en la batalla de Waterloo, 1815, a una coalición de tropas que doblaban en número a las suyas y fue derrotado definitivamente.
Tras esta nueva derrota, Napoleón fue desterrado por los ingleses a la lejana isla de Santa Helena, en el Atlántico, donde murió en 1821 a la edad de 51 años. El sueño de una Europa unificada en los principios revolucionarios bajo el mandato de Francia había acabado. Los defensores del antiguo régimen momentáneamente volvían a tener el control de la situación. Se conoce con el nombre de Restauración el periodo comprendido entre 1815 y 1830, en el que las potencias europeas que vencieron a Napoleón procedieron a restaurar el orden político y territorial que existía en Europa antes de la Revolución. Las potencias absolutistas organizaron el mapa de Europa de manera que ninguna destacara por encima de otra y tuvieran la tentación de intentar imponerse al resto de Europa como había sucedido con Napoleón. Durante 15 años, los principales reyes absolutistas mantuvieron el control de la situación, apoyándose en un tratado de paz que regulaba las relaciones internacionales, suscrito en el Congreso de Viena de 1814, y en una alianza militar de apoyo mutuo contra los intentos revolucionarios, la Santa Alianza. Los principales acuerdos del Congreso de Viena fueron volver a imponer el antiguo régimen en todos los territorios europeos destronados por Napoleón. En España se restauró con poderes absolutos al rey Fernando VII, hijo de Carlos IV. En Francia volvieron a reinar la dinastía de los Borbones con Luis XVIII, hermano de Luis XVI. Devolver el mapa de Europa al estado anterior a las guerras napoleónicas, deshaciendo algunos países que habían nacido bajo la protección de Napoleón, como Italia y la Confederación Germánica, y despojando a Francia de todos los territorios que había conquistado a sus vecinos. Finalmente, evitar que se difundieran las ideas liberales propagadas por la Revolución Francesa. Para afianzar los acuerdos del Congreso de Viena, los principales reyes absolutistas de Europa firmaron una alianza militar, la Santa Alianza. Los monarcas de Austria, Rusia y Prusia fueron los impulsores, aunque luego se sumaron Francia y España. Todos se consideraban reyes por la gracia de Dios. Los miembros de la Santa Alianza acordaron respetar el reparto de territorios que se había hecho en el Congreso de Viena y no hacerse reclamaciones entre ellas. Vigilar para que no saliese ninguna iniciativa liberal. Crear una fuerza armada conjunta lista para intervenir en cualquier país en el que surgiera un intento de revolución liberal contra el absolutismo. Por ejemplo, intervino con un ejército poderoso en España, los 100.000 hijos de San Luis, para sofocar los intentos revolucionarios que querían acabar con el poder absoluto de Fernando VII. Metternich, ministro principal de Francisco I de Austria, fue el impulsor del Congreso de Viena y de la Santa Alianza.